Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Hablada número 9. El día de hoy, bueno, como siempre me acompaña Ari Sánchez Romero. Tengo el placer y el gusto de que es mi co-host por acá. Bienvenida, Ari, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy contenta, también muy contenta porque andamos estrenando nuestros uniformes de filosofía en la red, entonces, muy bien, todo muy bien. Sí, así que, bueno, si nos ven ya como nuevamente en los siguientes episodios como club, bueno, ahorita solo tenemos en color blanco, así que no crean que no nos bañamos ni nada, solo es el uniforme que hemos decidido. Ya posterior y vamos a intentar que sean más colores y nos vean con variedad. Ahorita sí nos bañamos, ¿eh? No solo es que es la misma playera. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Vamos a platicar así como que. Como relax. Bien, la verdad es que bien, ando cerrando semestre, entonces un poco apurada con eso, pero todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy ajetreados, muy acelerados ahorita con Filosofía en la Red. Hemos logrado buenas alianzas también. Tenemos una alianza con una universidad y, bueno, también con el Centro de Estudios Chinos. Vamos a dar un contenido, pues, pensado en este sentido en la cultura china, en la filosofía china, en la filosofía oriental, y que tratamos de ampliar un poco el espectro de filosofía en la red, dar una filosofía más universal, más amplia y sí, estamos muy felices con este nuevo partner. Vamos a ver, ya es nuestra alianza número 11, tenemos ya 11 instituciones que confían en nuestro contenido y que se suban al barco, así que estamos felices de que estas 11 academias, instituciones, institutos, universidades se unan y todo siempre dándoles a ustedes que nos leen, que nos escuchan, que nos ven, pues el mejor contenido de la mejor manera. Y Ari, bueno, platícame un poquito de qué vamos a hablar hoy, cuál fue la tarea que me dejaste, recuérdame, porque no la hice. Pues recordando como un poquito lo que finalizábamos también el episodio pasado, dijimos que en este episodio íbamos a dedicarnos a analizar una película que es The Truman Show, con Jim Carrey y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, analizar, es una película muy peculiar, entonces también esperamos, no, yo creo que sí les vamos a hacer spoilers ahorita, pero aún así creo que vale mucho la pena, entonces, pues no sé, me pareció una película muy extraña, pero también que podemos sacar muchísimas cosas, ¿no? También como todos los episodios y todas las películas que hemos estado viendo. ¿Y a ti qué tal te pareció? Es una película muy interesante. Quizá cuando la ves en un primer momento puedes pensar que no tiene nada filosófico, a lo mejor te puedes ir más hacia el lado tecnológico, hacia el lado quizá ético en esta parte de lo filosófico, pero no la puedes ver como de ese sentido. Pero creo que, bueno, tiene mucho tela de dónde cortar. A lo mejor, bueno, no sé, creo que por tu edad no te tocó, pero me recuerdo mucho el boom que surgió cuando iniciaron todos los reality shows como Big Brother, por ejemplo, que cuando inició el formato. Y creo que también se puede ligar un poco cuidando como que sus límites al libro de 1984 y en esta constante pugna que estamos teniendo como sociedad de que si estamos yéndonos hacia allá o si no nos estamos yendo hacia allá. Creo que al analizar Truman Show con estos análisis, en esta perspectiva, nos puede dar como pues idea, porque bueno, aunque son paralelamente muy diferentes en muchas cosas, sí tienen similitudes que pueden ir como que cuadrando un poquito la situación. Pues bueno, Ujú. ahí qué fue lo que más te gustó, más te impresionó, más te llamó la atención cuando viste el Truman Show. Sí. Bueno, pues primero vamos a darles como un poquito de contexto para aquellas personas que no sepan como bien de la película. O sea, grandes rasgos es de un personaje que se llama Truman Burbank y él participa como en un
programa televisivo, pero él no lo sabe. Es decir, eh, o sea, como que la película se va desarrollando y casi al final de la película te enteras que eh, a Truman lo adoptó una empresa y lo adoptó legalmente y entonces lo graban desde su nacimiento literal, ¿no? O sea, de cómo nace, de cómo va creciendo y de cómo pues sí va teniendo amigos en la escuela, es decir, toda su vida. Y es un programa televisivo que se transmite las 24 horas, pero pues tiene evidentemente la peculiaridad de que Truman no sabe que está en un programa televisivo, ¿no? Que está en un show. Entonces eso de alguna manera es lo que también vende, en este caso, el director, porque al final dice, bueno, o sea, el toque o la chispa que tiene el programa es que todos actúan, pero menos Truman, porque Truman es el auténtico ahí, ¿no? O sea, no hay guiones, no hay nada, y eso es como la magia del programa, y eso es lo que llama la atención. Y creo que en este sentido, o sea, ya sabiendo todo este contexto, no sé, creo que hay muchísimas cosas que me impactan demasiado de la película, pero de hecho, también como para pensar un poco en esta, o sea, en cómo explicar un poco la película o el análisis, pensé en un libro que no voy a decir el nombre porque qué tal que aquí alguien lo está leyendo o lo quiere leer, pero es un libro en donde sucede algo parecido con la película, ¿no? Narran la vida como de una niña y entonces al final del... Es un libro muy largo, entonces narran la vida de la niña y de cómo va a la escuela y todas estas cosas y a la mitad del libro te das cuenta de que la niña no existe, o sea, de que la niña en realidad era una historia que estaba leyendo otra persona. Entonces como que la película da un poco esa sensación, ¿no? O sea, como pensar que en realidad nosotros no estamos exentos de, de estar viviendo algo así, aunque suene muy loco, ¿no? Pero no sé tú, ¿cuál fue como tu impresión de esto y qué fue lo que más te impactó de la película? Primero, y bueno, creo que los podemos dejar con el suspenso. A quien le interese este libro que estás leyendo tú, igual que nos lo dejen en la caja nos dejen en los comentarios, nos ponga, nos escriba ahí. Me interesa saber el título del libro. Y bueno, ya Ari les contestará directamente ahí por los comentarios el libro es. Esa es una forma también de engancharnos, ¿no? Un poquito, porque da curiosidad. Eh, yo lo primero que me llamó la atención, bueno, y lo platicábamos un poquito antes de iniciar con la grabación, podemos hacer un poquito la alegoría con la película Matrix, con esta película que es, bueno, noventera y que siempre entra en los debates filosóficos, siempre entra como una película súper filosófica que todas las aristas que tiene. Y en esta selección de que si vivimos en el mundo real o no, ¿no? Que al final, pues sí, puede ser una pregunta, como dices, muy tonta o muy loca, pero pues bueno, realmente nadie nos lo garantiza. Entonces, en ese sentido, y jugando con el nombre del protagonista, no Truman, nos da este sentido de que es auténtico, que no, y más que nada el hecho de que dependemos de espectáculos, porque al final del día, bueno, es un programa de televisión, pero como siempre tratamos, o nos atrae más lo auténtico de alguna manera. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con cosas como este podcast, como otras personas que están haciendo lo mismo, o que hacen lo mismo, que han hecho desde antes lo mismo. Se oye, a lo mejor la palabra se oye mal, pero depende un poquito más cuando eres auténtico. Creo que es lo que ha hecho mucho el Internet, o lo que ha permitido que se popularice el formato de los blogs de YouTube, de los videoblogs, de TikTok, de Instagram, que ves, en teoría tú crees, y a veces, a lo mejor cuando inician muchas personas, venden o enseñan lo que son ellos. Después a lo mejor hay otros influencers que pues uno es descubriendo que hacen un guión y que hacen un personaje, que a lo mejor pues lo que ves no es realmente lo que sucede, pero quizá un gran porcentaje lo que te atrae es que supuestamente ves una vida real y ves contextos auténticos. Y es lo que al final, curiosamente, porque bueno, dirías, pues que veo que él está comiendo cereal cuando yo puedo hacerlo exactamente lo mismo y me veo a mí mismo y no gasto tiempo, pero el pensar en que puedes empatizar con una persona de alguna forma, creo que es lo que conecta más y lo que llama mucho la atención. Lo que digo, Truman se supone que el gancho era eso, ¿no? Que él que era el único
de todo pues el escenario, de toda esa ciudad. Era el único que no sabía que era grabado, el único que no sabía que no era real lo que había ahí. Vivía él, el auténtico, era espontáneo. Y comparando, y bueno, los demás eran actores, y comparándolo con los espectáculos que vemos o con las series que vemos, nos llama más la atención cuando se vende ese formato, eh, que te venden en el sentido de que todo es espontáneo, que todo no está guionizado. Los podcasts, ¿por qué están pegando más a lo mejor que la radio? Porque se supone que son personas que les gusta lo que hace y que, pues normalmente, por ejemplo, como tú y yo, que no guionizamos y quizá tenemos como que dos, tres anotaciones de lo que queremos hablar, pero al final del día, ahora sí que sale de nuestro ronco pecho y aunque se llegue a editar, pero realmente sale pues la esencia, sale la esencia de nosotros. Y creo que eso es lo que puede conectarnos con las personas. Y no sé, en ese sentido, en esta conexión, ¿cómo ves tú el por qué necesitamos conectar con lo real? ¿Por qué nos puede llamar más la atención lo real que a lo mejor la fantasía o a lo mejor pues esta dualidad? Justo hace poco escuché, o no me acuerdo si leí como una frase que decía que justo porque, o sea, como por este proceso y todo lo que trajo la globalización, em, y por ejemplo, esto que dices también de las redes sociales y todo eso, nos damos cuenta de que vivimos como en un mundo que parece convertirse en algunos aspectos como más en una máquina, ¿no? Y hay veces en las que nosotros como seres humanos y como esta, pues las diferentes dimensiones que tenemos como persona, necesitamos como esta, es una necesidad, ¿no? El hecho de ver algo espontáneo, o sea, algo que de alguna manera se sale de nuestro campo de visión, por así decirlo, es lo que nos hace darnos cuenta de que existen cosas que pueden explicarse más allá de la lógica, ¿no? Creo yo que puede ser por eso un poco, ¿no? Y también como que le da sentido a nuestra vida y a nuestra percepción, ¿no? Porque adaptándolo ya como mucho más al programa, bueno, a la película, vemos cómo a la par de cómo se va desarrollando el show, el apego que, justo como dices hace ratito, ¿no? Van desarrollando las personas que son fanáticas de ese show y cómo toda su vida se estructura también a partir de sentarse a ver la televisión y, o estar trabajando, ¿no? Que pasaban, ¿no? Unas meseras que veían todo el tiempo este programa, cómo era su distracción y cómo al final lo que vivía el personaje, ellos también lo vivían, ¿no? Y creo que también en este sentido, muchas veces, por ejemplo, yo veo en el programa de Truman, hasta daba la sensación de que había cosas que las personas que veían el programa no podían hacer porque no estaba como dentro de sus posibilidades hacerlo y el hecho de verlo reflejado en alguien más lo hacía como sentir que ellos mismos lo veían. No sé, como que me dio esta sensación. Entonces, creo que por eso también el hecho de que ellos supieran de que Truman actuaba genuinamente también los hacía sentir como ese apego tan especial, ¿no? Y tan íntimo con el personaje, pero yo lo veo como más en este sentido, ¿no? ¿Tú cómo lo juntarías? Este del apego, bueno, también lo platicábamos un poquito haciendo como que preparándonos para el programa. Lo vemos creo que muy, muy relacionado cuando por ejemplo, estábamos pensando en los famosos que conocemos cuando son niños, cuando por ejemplo, no sé, hablando internacionalmente, a lo mejor pensando en Britney Spears, en Michael Jackson en su momento también, que por ejemplo en Michael Jackson se ve más el matiz, ¿no? Que empezó siendo de color y cómo toda esa metamorfosis a blanquearse, eh, por ejemplo en Hilary Duff, entonces así que son chicos que vemos como que cómo inicia su carrera desde muy pequeñitos y cómo que va en ese proceso, en ese caminar. Y cuando tú conoces a un famoso, cuando este niño empieza a tener esa exposición y vas viendo como que su desarrollo, su crecimiento va madurando, va creciendo, va haciéndose hombre o mujer, también es como si vieras a un niño que lo estás viendo crecer, ¿no? Creo que logras crear como que este vínculo más fuerte que a lo mejor cuando sale un famoso nomás y que llega por ejemplo, Aranza porque apareció en los podcasts y ya es famosa, ¿no? Entonces es diferente a lo mejor el apego que puede generar Aranza ahora
que lo que pudiera generar si lo hubiéramos conocido a lo mejor desde su etapa de la secundaria, estudiando, decidiéndose por estudiar la carrera. Creo que en ese sentido es esa vinculación que tenemos cuando somos testigos de que algo va cambiando, cuando algo va evolucionando. Y en lo otro, creo que por eso también llama mucho la atención cuando podemos ver eventos deportivos o cuando vemos logros de algo. Por ejemplo, cuando ve algún fútbol es porque se siente a lo mejor que está jugando ahí. Entonces, de una u otra manera, aunque no lo hace, ¿qué dice cuando pierde el equipo de, por ejemplo, de un equipo deportivo? Perdimos. Y realmente, pues él nomás gritó a lo mejor para la pantalla o fue al estadio lo mucho y fue a gritar, pero él perdió junto con el equipo porque él se siente parte de ese inercia. Entonces, creo que sí hay esa necesidad de proyectarnos y de que a lo mejor hay cosas que sabemos que no vamos a poder hacer por capacidades físicas, por oportunidades, por lo que sea, pero al final al podernos ver, mirarnos al espejo y ver que el otro pues no deja de ser un ser humano igual a uno, a lo mejor más guapo, más blanco, más delgado, más alto, pero al final es un ser humano. Creo que el poder ver que alguien es capaz de hacer algo, lejos de provocar a lo mejor también esa admiración, también te genera esa, bueno, yo lo estoy haciendo con él, yo lo estoy acompañando a. Y bueno, en esta parte, en esta cuestión también hablábamos mucho de lo ético, y creo que viene muy ligado, porque, bueno, viene, viene con esta parte de si lo ilícito es legal, y lo que hacemos cuando nos dicen una orden o cuando nos dan una orden es, pues tenemos que hacerla aunque no sea lo correcto moralmente o éticamente. En esa parte, bueno, el tras bambalinas, el backstage, hacían cosas, ¿no? Pues, se encargaban de hacer que el cielo lloviera cuando tenía que llover, que saliera el sol, acomodar las cosas, incluso los mismos actores, las mismas personas que estaban alrededor de Truman, se encargaban ellos seguían un guión. Y aunque en algún momento de la película hay algunos actores que se llegan a cuestionar, sobre todo su amigo, su mejor amigo, que llega a cuestionar esta actitud de él, al final lo hacen, porque se lo indican. En esta parte, como ves tú, lo seguir órdenes o no seguirlas, rebelarte. Hace ratito, igual como decías, antes de empezar a grabar, le decía yo a Miguel de esta parte también, ¿no? O sea, a mí, bueno, aparte de los múltiples como conflictos o aristas que podemos encontrar ahí, una es esa, ¿no? Precisamente la de qué tanta participación tienen estos personajes o estas personas que ayudaban en el set de grabación, ¿no? Que eran los actores, ¿no? Aquellos que hacían los efectos especiales y todo esto, ¿no? Los que estaban de la mano junto con el director creando o produciendo también este show. Y a mí me fue como, pues, inevitable no acordarme de un concepto en filosofía que se llama la banalidad del mal. Y a este concepto se refirió Hannah Arendt en un libro que tiene que se llama Eichmann en Jerusalén, y como para ponerlo un poco sobre la mesa y que quede, o sea, como más claro, Eichmann fue un criminal, uno de los criminales más importantes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que hace Hannah Arendt es, como filósofa, va por medio de, bueno, va a Jerusalén y asiste como a la sentencia que le dan a Eichmann y todo esto, y ella como en sus observaciones de las preguntas que le hacen durante el juicio y todo esto, llega a la conclusión de que en realidad, por ejemplo, Eichmann decía en una parte que él no odiaba a los judíos, o sea que en realidad les debía muchísimo y que estaba muy agradecido con ellos, porque cuando él era chico sus papás lo abandonaron y muchos judíos lo cuidaron. Entonces ella empieza como a preguntarse es que en realidad él solo seguía instrucciones, o sea, no era genuinamente malo. Dijo, lo irónico de todo esto es que en realidad él era una persona, no era buena, pero era una persona demasiado ingenua y que no tenía criterio para poder tomar sus propias decisiones. Y eso fue al final lo que lo llevó a cometer pues crímenes atroces y crímenes crueles. Eh, y no tanto el hecho de que fuera malo, irónicamente, ¿no? Por eso se llama, o por eso le dio este término de la banalidad del mal. Y creo que
Digo, son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Lo de la película y lo que es expuesto por Hannah Arendt, evidentemente, porque son dos cosas distintas y en este caso pues estamos hablando de una película, pero creo que el concepto de la banalidad del mal es muy rescatable, porque al final, eh, pues todas estas personas que participaban en la producción de este show, te dabas cuenta cómo ellos empezaban a sentir como conflicto dentro de ellos mismos, como culpa de no saber qué tan bueno es lo que estoy haciendo. Incluso la gente, o sea, los espectadores, casi al final de la película, te daban esa sensación de que ellos querían que Truman se diera cuenta de que estaba viviendo en un show para que pudiera salir de esa realidad, ¿no? Entonces, creo que aquí más allá de hablar de maldad en este sentido, sí diría que era como que no tenían tanto criterio para darse cuenta de lo que estaban haciendo y al final era algo que llevaban haciéndolo muchísimo tiempo, es decir, ¿cuántos años pudieron haber pasado desde que Truman creció? O sea, desde que Truman nació hasta que alcanzó una edad, no sé cuántos tendría más o menos o sea, cuando descubrió que ya estaba en esta realidad inventada, pero al final las personas que producían este show ya llevaban mucho tiempo ahí y yo creo que llegó un punto en el que empezaron a normalizar como esta parte de pues de que Truman tenía que estar en esa realidad, ¿no? Y creo que al final ellos también manipulaban, pero al final eran manipulados por el director. Entonces, ahí quizás para ellos era muy difícil ver la línea entre lo que era malo y lo que era bueno, pero definitivamente creo que lo que hacían no era demasiado ético. Pero, ¿cuáles son tus perspectivas de ese tema? Bueno, rescato varias. Una, lo que hablas de la banalidad del mal, y que sí, bueno, de hecho de ahí emanan luego los derechos humanos, ¿no? De todos estos juicios. Eh, y hay una pregunta siempre muy filosófica, nos vamos a poner muy filosóficos, que es el, el hacer algo porque sigues una orden, ¿te hace culpable de lo que estás haciendo o no? Porque al final, bueno, este juicio se centró en eso, ¿no? Los juicios de Nuremberg, pero ya analizándolo a lo mejor con años atrás, con años a posteriori, qué tan culpables son o qué no tan culpables son, y que eso se aplica a la guerra, pero también a situaciones concretas como por ejemplo la corrupción, o las cosas como en las empresas, o en los lugares en donde incluso llegas a omitir, o no se sale, por ejemplo, tenemos lo del metro que acaba de suceder en la Ciudad de México. A lo mejor hay trabajadores que, bueno, para los que no sepan, los que no están en la Ciudad de México, se cayó una ballesta, una ballena de, de la línea del metro 12 de la Ciudad de México y bueno, se derrumbó y cayeron dos, este, dos vagones. Pero ya están saliendo en las investigaciones y en los reportajes que muchos de los trabajadores lo sabían y creo que eso es al final algo que siempre sucede, ¿no? Que a veces cuando hay sindicatos, cuando hay este tipo de organizaciones, a veces muchas veces los trabajadores se dan cuenta de muchas cosas y lo denuncian. Y ya a veces la administración siempre, no, pues ahorita no es importante, no, pues pero no hay dinero, no, pues bla, 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 y lo van delegando. En ese sentido, ¿qué tan responsable podría ser a un trabajador que suceda un evento o un hecho que a lo mejor él denuncia, que sabe que está mal, pero que la empresa lo está cayendo y le dice, ¿sabes qué? Es que, ok, gracias, pero no, gracias, pero ok. Ahí, ¿qué tan cómplice te hace de esa situación o qué tan no cómplice te hace? Porque al final está siguiendo la orden de no digas nada, no la hagas de emoción, no hagas tos y pues tú sigue tú te contenti como siempre. Entonces ahí entra como que esa dualidad, ¿no? También esta parte de qué tan moral es, si es correcto, si no. Y creo que, bueno, eso se liga, bueno, ya aterrizando la película en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, al final, pues muchas personas se pueden cuestionar que tengo que hacerlo porque es mi trabajo, sino de qué trabajo y de qué vivo y no voy a poner a revelarme con todo el mundo porque pues, no me voy a quedar sin empleo y pues no voy a tener dinero. Entonces, en ese sentido, el seguir una orden te hace culpable o no te hace culpable. Que eso, bueno, sería una pregunta que te haría. Y en el otro, pues sí, no, Truman, me imagino yo que tendrá unos 30 años cuando se da cuenta, o cuando empieza como que esta revelación de que está ahí. Y veíamos también algo interesante, que bueno, él decide salir, buscar una salida y emerger.
Pero también estaba la otra parte que él tenía como que la opción de, ok, estoy en un guión, estoy en un show, pues le sigo y pues soy libre a mi conveniencia. ¿Qué tanto sería libre Truman si hubiera decidido quedarse sabiendo que estaba en una realidad ficticia? ¿O realmente ser libre es salir a la calle y rebelarse y ahora sí que probar la libertad? Porque había algo que hacía como que el productor de esta serie, que juegan con el nombre, no recuerdo muy bien, pero juegan con el nombre como de Jesucristo, como Zeus, como Dios, en donde él dice es que aquí yo te tengo pues bien, te tengo cómodo con todas las facilidades, con todo, y afuera vas a sufrir. Es como quizá esta jaula de oro, ¿no? Que se habla mucho, que es preferible estar en una jaula aunque fuera de oro, con todas las comodidades, o realmente salir y pues, emerger y a lo mejor sufrir, padecer, pero ser libre. Creo que, o sea, respecto a esta primera pregunta que hacías de qué tan culpables serían, no sé, no me atrevería a hablar de lo del metro porque a pesar de que sé lo que pasó y estuve informada, no sé exactamente, no hasta qué punto los trabajadores sabían, pero creo que al final, pues esta, por ejemplo, ya en esta situación en específico, lo que sí sabía y lo que sí sé es que muchas personas, incluso antes de que pasara eso, ¿no? Ya habían denunciado, o sea, vecinos, personas que vivían ahí, que la estructura no estaba bien, ¿no? Y no solo de esa línea, sino, por ejemplo, en estos días han salido también muchísimas otras fotografías de zonas de la Ciudad de México que son vulnerables a que también les pase algo así por la estructura, ¿no? Es decir, porque no se atendieron en el momento y tampoco se construyeron de una buena manera. Entonces, yo diría más como en este sentido porque o sea, el gobierno no, no, no contempló todo esto, ¿no? Porque al final creo que sí cae en negligencia y no sé, o sea, te digo, ¿no? Creo que al final no sé hasta qué punto sabían los trabajadores, ni hasta qué punto estaban involucrados, ni qué tanto campo de libertad tenían. Entonces, sobre este tema creo que no me atrevería a decir algo en específico, pero en la película, eh, algo que es importante destacar es que los que participaban detrás de escenas, ¿no? Mm, unos sabían como en, en dónde estaban, ¿no? Es decir, a pesar de que estaban siendo manipulados, también emocionalmente y psicológicamente por el director que se llamaba Christoph, este, ellos sí podían hacer algo, o sea, ellos sí podían, digo, al final el que hace toda la película no era solo el director, ¿no? Es decir, si todos hubieran tenido esta conciencia de que lo que estaban haciendo no era correcto y de que estaban manipulando a una persona y a la realidad de esta persona, este, si hubieran podido hacer algo y si estaba dentro de sus posibilidades hacer algo para que eso no siguiera pasando. Entonces creo que ahí en el sentido de culpabilidad, creo que también eran culpables. No sé hasta qué punto, también sería un tema de debate, ¿no? Decir hasta qué punto ellos lo eran, pero definitivamente para mí en este sentido y ya sabiendo como de manera total pues cómo participaban ellos dentro de toda esta película y cómo producían el show, creo que sí había un sentido como de culpabilidad muy grande en ellos, que recaía sobre ellos. Y en el aspecto de la libertad, no sé, la verdad es que, por ejemplo, retomando este libro que les comentaba al principio de, de esta novela en donde era una niña y que al fin, bueno, en la mitad del libro te dabas cuenta de que la niña no existía, este, esta niña se daba cuenta de que ella era parte de un libro y que este libro lo estaba leyendo otra persona. Entonces, hay una escena como muy característica de ahí que se me ha quedado grabada desde que lo leí, que es una pregunta que nunca me he podido responder, y es que ella decía, bueno, es que a lo mejor puede que esta sea mi realidad, pero que pueda encontrar de alguna manera una libertad entre líneas. Y no sé, como que es muy complicado tratar de preguntarse, pero ¿cómo es posible que, o sea, en qué tipo de libertad
podría tener una persona que está determinada de principio a fin, ¿no? Que era lo que le pasaba a Truman. A mí, la verdad, solo se me ocurre en este sentido un poco de Spinoza, que decía que la libertad estaba en conocer las causas de las cosas. Entonces, no tanto ni siquiera la actitud o en las acciones que tomáramos, sino en tomar conciencia de la realidad en la que estábamos, y ahí residía la libertad. Entonces, yo creo que en el caso de Truman, que era una situación pues muy compleja y una realidad que estaba determinada tal cual de principio a fin, en donde todo lo que se le aparecía en el camino ya estaba planeado, ¿no? Ya formaba parte de una escenografía y parte de una escena que tenía que suceder de alguna manera. Em, Quizá en el momento en el que él se dio cuenta de que vivía en esta realidad, empezó a ser libre, ¿no? Porque ya sabía cómo burlar todas esas, eh, pues todo eso que ya tenían planeado, ¿no? Supo engañar al director de tal manera de que él pudiera finalmente como escapar. Entonces creo que en el momento en el que él toma conciencia de esto, empezó a ser libre, pero creo que sería más por ahí. No sé si decir o algo respecto a, pues, a la postura que él tenía o a las decisiones que él fuera tomando, si formaban parte de su libertad, porque al final, de alguna manera, eran un poco predecibles, pero yo me quedaría con esa parte. ¿Tú qué opinarías de eso? En lo de la culpa, que es lo primero que estábamos hablando, creo que también mucho depende. Y bueno, los juicios con los nazis partió de ahí un poco, en qué tan coaccionados se hacen las cosas. Porque una manera es que te hagan hacer las cosas como obligado, como presionado por, ya sea, te presionan con tu familia, te presionan con tu vida, te presionan con algo muy, muy, muy concreto, o realmente tienes ese poder de que pues tú sabes que estás haciendo quizá algo no tan correcto o no tan lícito, pero tú lo estás haciendo a causa de. Y eso pasa también, por ejemplo, en los empleos, ¿no? A lo mejor tú reportas algo, pero el que te digan, no, cállate porque pues no se va a hacer nada. Eh, sabes que si tú levantas la voz y haces mitote, haces escándalo, pues al final te van a despedir. Y a lo mejor lo que conlleva el despedirte es perder tu empleo, el sustento de tu familia, el trabajo, bla, bla, bla. O sea, son cosas que de una u otra manera obedeces quizá porque estás presionado a que tiene que ser así, porque si no, simplemente te dan bye y pues vas a hacer escándalo y al final del día no va a servir de nada porque al final pues, no van a hacer nada. Entonces llega como que ese sentido de, quizá la culpa puede aplicarse en el sentido de que realmente, qué tan libre eres totalmente de tomar una decisión sobre algo o qué tan presionado estás a tomar dicha decisión. Volviendo a lo de la libertad, bueno, sin duda es pensar qué es la libertad, ¿no? Creo que eso hasta nos da para un tema de debate, porque bueno, sí puede ser esto de conocer las causas, pero también el determinismo, el libre albedrío, que es algo, un concepto religioso muy, muy importante. Entonces, bueno, empezando como la libertad como tal. Del engaño igual, como Truman, pues sí engañó, pero realmente eso es ser libre, poder engañar a las otras personas o decidir sobre ti mismo, qué tanto puedes decidir. Y lo que dices, ¿no? La libertad entre líneas, que me llama mucho la atención porque a veces creo que en la vida, y ya eso ya aterrizándolo como en algo más real, a veces tenemos que tomar decisiones no por gusto, sino porque estamos condicionados o estamos involucrados a lo mejor tener un empleo X en algún lugar, no porque nos gusta lo que hacemos, sino porque alrededor de ese empleo a lo mejor hay estabilidad, a lo mejor hay servicios, a lo mejor hay esto, a lo mejor hay el otro. Entonces, quizá eres libre en el sentido de que pues sí elegiste dónde está, aunque no te guste estar ahí, porque hay otras cosas entre líneas y descubres esa libertad entre líneas, no esa libertad en el sentido, bueno, estoy aquí, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y puedo decidir hacer o, o el vivir a algún lugar o el hacer algo, ¿no? O sea, encuentras como que esos matices diferentes. Y quizá podemos aterrizar un poco con Soul, ¿no? En este sentido que pasaba con la protagonista, que pues era tener un trabajo estable que le pudiera dar libertad de poder dedicarse en la noche a tocar el jazz y a realizarse como persona.
pero tenía que aterrizar en que vives en un mundo real donde tienes que pagar las facturas, tienes que hacer gastos y tienes que tener una estabilidad. Entonces, en ese sentido, quizá también entra este juego la libertad, ¿no? Porque sí, de adolescentes estamos de que queremos ser libres, queremos no tener control, que no nos controlen, que no nos limiten, pero realmente la libertad es no tener un límite, porque entonces entran las leyes, por ejemplo, en donde a un ciudadano pues es libre en teoría en muchos países, pero se rige bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos aspectos. Entonces, deja de ser libre una persona porque no puede robar, o porque no puede matar, o porque si mata, bueno, puede hacerlo, pero si mata, lo van a meter a la cárcel, o ahí pierde la libertad. Creo que, bueno, e incluso se nos da un tema, creo que lo vamos a dejar en el tintero, un tema para debate, pero no sé tú así, a grosso modo, ¿qué más piensas sobre la libertad? Híjole, es que sí es un tema bien complejo, pero de esto me acuerdo mucho algo que determinó mucho como mi manera de pensar de la libertad. Y me acuerdo que un día estaba platicando con una amiga y ella me decía, es que si lo piensas, nadie es libre porque todos nacemos en un lugar en específico y todos nacemos con una nacionalidad específica y con unos padres específicos y tenemos que adaptarnos a nuestras leyes, ¿no? Y a las normas de nuestro contexto social, cultural, económico. Y en su momento me hizo mucho sentido, pero después, pensándolo, cambió radicalmente mi sentido, o sea, como lo que yo entendía por libertad, porque creo que eh, ningún ser humano puede elegir dónde nacer y tampoco puede elegir qué padres tener y tampoco puede eh, elegir en qué contexto social, cultural, económico va a vivir. Y en este sentido tiene que respetar esas leyes, pero me refiero a que por qué entonces se pone la libertad en cosas que son utópicas, es decir, no podemos pensar en un ser humano que se libre de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué eh, decir que la libertad está en eso si ni siquiera lo vamos a, o sea, no está en nuestra propia naturaleza hacerlo? Entonces, la verdad es que yo creo que la libertad tenemos que encontrarla, pero poniendo atención a cómo es nuestra realidad, porque si queremos ir más allá de ella en el sentido de que no, o sea, por ejemplo, en este caso Truman sí podía ir más allá de su libertad. Él creía que su realidad era una, ¿no? Pero al final su realidad se extendía más allá y él no lo sabía. Pero si él, una vez que lo supo, esa libertad se expandió, ¿no? Porque él sabía que podía salirse de eso. Pero en este caso, nosotros, no, yo no puedo elegir ahorita, por ejemplo, no sé, volver a nacer y nacer en otro lugar, ¿no? Entonces, no por eso puedo decir es que no soy libre porque no elegí dónde nacer. O sea, eso me parece como algo muy, eh, no sé, o sea, me parece como algo un poco absurdo pensar que la libertad se pueda depositar en algo que no podría ser, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, si nosotros intentamos buscar la respuesta a la libertad, tendría que ser también prestando atención a qué podemos y qué no podemos hacer, porque muchas personas creo que se van más allá de lo que está en nuestras manos, ser o no ser. Suena muy fatalista, pero creo que al final no lo es, o sea, creo que es muy realista en el sentido de cómo va a ser nuestra libertad en base a lo que sí podemos y no podemos hacer. Pero no sé tú qué pienses de esto. Y, y creo que aparte de lo de que sí podemos o no podemos hacer, dependería también, creo que otro elemento que sería si hay una consecuencia que va fuera de nuestras manos por ese hacer o no hacer. Por ejemplo, podemos poner el caso de un delito. Pues cualquiera puede sacar una pistola y matar a alguien, pero obviamente ese hacer te va a llevar a una consecuencia que no está en ti, porque alguien, si te denuncian o te agarran, pues te van a meter a la cárcel y ahora sí te van a privar de la libertad y te van a enjuiciar y todo ese rollo. Entonces, también creo que quizá ligado al qué podemos y qué no podemos, si las consecuencias de ese hacer o no hacer te llevan directamente a algo que tú puedes controlar de alguna manera o que no puedas controlar. Creo que el control podría ser un elemento medular o importante en esto de la libertad. Si quieres, bueno, no sé cómo ves si ligamos la libertad con el tema o si metemos los hábitos. Esto lo cortas para ya cerrar. Pues sí, podemos ligarlo con el tema del próximo episodio, ¿no? Pues
Pero, ¿qué te parece si, bueno, ya el día de hoy ya estamos llegando al final del episodio y dejamos nuevamente como que en el tintero el tema de la libertad y lo tocamos para el capítulo siguiente? ¿Cómo ves, Ari? Sí, me parece una buena idea. Creo que podemos ligarlo muy bien y igual como para la siguiente semana no les tenemos como nada en específico de una película o algo así, pero queremos hablar un poco de los hábitos, ¿no? Y creo que al final para poder eh, realizar hábitos o poder hacer, construir hábitos en nuestra vida, necesitamos este margen de libertad, ¿no? Necesitamos poder construir mediante cosas pequeñas o pasos pequeños eh, algo importante. Entonces, pues ese sería el tema del próximo Letras Habladas. Excelente. Y bueno, Ari, antes de dar toda la publicidad que hacemos, algo con lo que te gustaría concluir sobre Truman, sobre este espectáculo que era Truman o sobre algo en sí de la película. Uy, creo que con lo que me quedaría sería con no dar nada por sentado. Y creo que esto también es algo que deben de tener, o es una característica de los filósofos, ¿no? Creo que un mal filósofo es aquel que da por sentado cosas. Entonces, y al final creo que, o sea, a todos nos concierne la filosofía, entonces esto aplica para todos, ¿no? El no dar por sentado ni dónde estás ni lo que sabes, porque mucho en este sentido es que, que Truman se da cuenta de que su realidad no es la que pensaba y entonces digo, ya no pasan al final su nueva vida, ¿no? Pero eso va a tener que hacer, construir a partir desde cero, ¿no? Y muchas veces eso pasa cuando nosotros nos cuestionamos nuestras creencias, nos damos cuenta de que lo que nosotros creíamos que era así, al final no lo era. Y entra un choque de cómo creí tanto esto, tanto tiempo esto, y al final para darme cuenta de que no era así. Entonces creo que el no dar por sentado las cosas y siempre estar cuestionando también ayuda a, pues a darnos cuenta de las realidades que parecen ser, pero que al final resulta que no eran. Creo que con eso me quedaría. Sí, igual rescato la famosa frase, ¿no? Cuestiónalo todo. Siempre es, como dices, no dar nada por sentado. Y creo que también, igual podemos aterrizarlo en el siguiente episodio, esta parte del construir, porque a veces, bueno, podemos darnos cuenta de muchas cosas y podemos a nuestro lado rebelde, a nuestro lado muy, muy proyectivo, decir, bueno, sí, voy a salir, voy a hacer y deshacer con el mundo. Pero al final cuando te topas con el hacer eso es empezar desde cero o construir desde cero, a veces te limitas, porque entonces dices, pues sí, ok, esto a lo mejor es mi realidad y no me gusta, pero prefiero esta realidad que está un poco ahí media rara, que a lo mejor aventurarme y aventarme algo nuevo y empezar desde cero. Igual, entonces entre el sentido, a lo mejor lo que dices, esta libertad entre líneas, ¿no? Que tanto sé, pero me quedo aquí en esta conveniencia por X o Y situación y cada quien, nadie es para juzgar de que por qué decides quedarte en un lugar a los, pues a las características que tú le ves a ese lugar, pero qué tanto puede jugar entonces si realmente entras como que en este aspecto de libertad o de simplemente comodidad o algo así. Y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Les invitamos a que se suscriban, ya sea si nos están viendo en YouTube, se suscriban al canal, le dan like y bueno, activen la campanita para avisarles de los nuevos videos. Regularmente subimos los martes con letras habladas y los jueves estamos subiendo un filo charlando, que son entrevistas con personalidades importantes, tratando de conocernos y tratarlos de darles a ustedes un contexto más sobre ellos. Y bueno, Ari, ¿dónde más nos pueden seguir? ¿Qué más, cómo nos pueden encontrar? Bueno, recordarles también que del blog que pueden visitarlo y ahí pueden encontrar muchísimos artículos de diversos temas y también conocer lo que escriben los autores de Filosofía en la Red y ahí nos pueden encontrar como www.filosofiaenlared.com. También nos pueden encontrar en Facebook como blog Filosofía en la Red, en Twitter como @filosofía en red y en Instagram como @filosofía en la red. Bueno, y también comentarles que tenemos un newsletter que sale quincenalmente, en donde, Ari por acá, Ari y yo escribimos cada 15 días sobre un tema, ahí sí un tema específico, los desglosamos desde nuestros dos puntos de vista
diametralmente opuestos, pero particularmente y singularmente similares, y creo que no es porque seamos nosotros los que escribimos, pero creo que logramos una mezcla ahí de las temáticas y logramos hilarlos muy bien, así que los invitamos a que se suscriban. Hay una opción de convertirse en miembros, el hacerse miembros, que por $5 al mes lo que les incluye es que pueden vernos en vivo. Tenemos una sección en directo y cuando estamos grabando, pues nosotros les pasamos el link para que nos estén viendo en vivo, en directo. Nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer sugerencias o bueno, simplemente reírse de todos los errores que cometemos y que al final del día quedan editados para que, aunque salga espontáneo, no salgan con tantos bloopers. Ari, pues de nuevo un placer como todos los martes que me acompañes, que nos acompañes aquí en Letras Habladas de Filosofía en la Red, nuestro podcast. Pues muchísimas gracias y que tengas una excelente semana y hasta la próxima semana.